Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El pasado 6 de diciembre del año 2015, la oposición venezolana golpeó duramente al chavismo de Nicolás Maduro en las urnas. Los diversos grupos opositores que forman la Mesa de Unidad Democrática obtuvieron el 70% de los escaños en la Asamblea. Sin embargo, el Parlamento venezolano ha sido sistemáticamente bloqueado por el Poder Judicial, un poder controlado por la presidencia chavista. En respuesta, la oposición parlamentaria ha comenzado un proceso para obtener el referéndum revocatorio en contra del actual presidente. El pasado martes 3 de mayo, la oposición entregó casi 2 millones de firmas que respaldan ese referéndum, lo que obligaría en caso de transitar a nuevas elecciones y podría poner punto final al proyecto bolivariano que comenzó Hugo Chávez. ¿Permitirá el gobierno de Nicolás Maduro este proceso democrático que podría ir en contra suya? ¿Tiene la Mesa de Unidad Democrática esperanza fundada en su proyecto plebiscitario? ¿Cabe el riesgo de una nueva ola de violencia en Venezuela? Para responder a estas interrogantes, hoy hemos invitado a Alvinson Linares, corresponsal venezolano del New York Times en español. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. El futuro de Venezuela se escribe con R de revocatorio. Es el mensaje que martillea en las calles desde hace semanas la oposición venezolana, que controla el legislativo y presiona para que se celebre un referéndum sobre la continuidad de Nicolás Maduro al frente del país. El presidente trata de impedirlo a golpe de decreto. La oposición R que R. Venezuela es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Nosotros no queremos que la bomba explote. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo a que se movilice a favor del revocatorio año 2016. Y el próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias para prepararnos para cualquier escenario, porque esta tierra es sagrada y debemos hacerla respetar. Alvinson, me da mucho gusto tenerle aquí en Los Corresponsales. Ya hemos hecho algunos programas justamente dedicados a entender o a tratar de entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una tensión, entiendo, muy fuerte ahora entre el Parlamento y el Poder Judicial. El Parlamento, el 70% es opositor, decía hace un momento, a Nicolás Maduro, pero el Poder Judicial está aliado con Nicolás Maduro. Explícanos cómo está esta relación de fuerzas entre poderes. Un placer estar en tu programa. Fíjate, es bueno recordar a las personas que, si bien es cierto que el legislativo está dominado ahora por primera vez en más de una década por la oposición, todo lo que es el Poder Judicial, el Poder Electoral de Venezuela, los estamentos militares, la Contraloría, todo eso está dominado por el chavismo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, los principales magistrados fueron elegidos días antes de que se instalara la nueva Asamblea Nacional. Esto impidió que la Asamblea pudiera postular a sus propios magistrados, lo cual habría hecho que fuera más una correlación de fuerzas a nivel judicial mucho más equilibrada. Eso no sucedió. Entonces, todas las decisiones y todas las propuestas de ley que habitualmente el legislativo está haciendo son boicoteadas, ¿no? La oposición en el Parlamento contra todos los demás poderes. De alguna manera puede ser visto así, ¿no? Cada vez que la oposición avanza una iniciativa, viene el manotazo, sea del presidente Maduro, sea del Poder Judicial. Y desde ahí viene una opción radical, un referéndum. Sí, pero fíjate que hay precedentes de esto, ¿no? En el 2004 el presidente Hugo Chávez ganó un referéndum revocatorio que pretendía revocarlo. O sea, no es una figura nueva en Venezuela. Desde el 99, cuando Chávez ganó las primeras elecciones, convocó a una refundación de Venezuela, se hizo una nueva constitución y allí está consagrado el derecho del revocatorio. Te sigo, pero hay algo que es distinto. Sí. En ese entonces, quien lo
apoyó ese referéndum, o quien lo ganó, tenía condiciones para ir tranquilo. Bueno. Si Maduro va al referéndum, todo mundo sabe cuál será el resultado, por lo cual Maduro podría boicotear ese proceso, ¿cierto o no? Ciertamente, pero el reglamento del Consejo Nacional Electoral y también el reglamento establecido tiene muchas fases. Entonces, bueno, estamos ahorita en la fase de la recolección del 1% del padrón electoral de cada una de las 22 entidades de Venezuela. Se debe entender por lo que se ha dicho, que obviamente se recolectaron más de 1 millón de firmas, casi 2. Se debe entender que, bueno, esto va a pasar, pero el Ejecutivo, por supuesto, está pidiendo que cada firma por firma sea de alguna manera verificada, certificada. Eso lleva tiempo. Hay que ubicar un poco también a tus televidentes en cómo es un país como Venezuela. Venezuela es un país donde no hay luz buena parte del día. El Ejecutivo los funcionarios públicos trabajan solo 2 días de la semana, 2 días de 5. Entonces, claro, todo esto va a tener una serie de consecuencias alrededor de lo que es el proceso revocatorio. O sea, no es que se van a cumplir los lapsos perfectamente, no. O sea, el CNE de alguna manera está dilatando, y bueno, el Ejecutivo tiene sus propias exigencias, ¿no? Un referéndum generalmente trata de responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que la oposición quiere hacerle al electorado venezolano? En general, la pregunta, igual que en el pasado, es, bueno, ¿debería el presidente Nicolás Maduro continuar con su mandato, sí o no? Entonces la gente votará por el sí o por el no, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Si hubiese referéndum mañana, ¿cuál crees que sea el resultado? ¿70-30? El gobierno sabe que va a perder. ¿Qué porcentaje? Recientemente la Universidad Católica Andrés Bello sacó el Benebarómetro, que es una encuesta que cada año va midiendo las intenciones de los votantes venezolanos. Es la primera vez en muchos años que el 69, casi 70% de los venezolanos está inconforme, no es optimista con el futuro del país. Y dicen allí que entre la población chavista que fue encuestada, el 70% cree que se debería revocar a Maduro. Esto es gravísimo, dentro de ese punto de vista. De su base electoral, 7 de cada 10 dicen que se vaya Maduro. A ver. Que estarían de acuerdo. Cuanto más se oponga al referéndum, ¿cabe que pierda todavía mayor sustento? Sí, bueno, la idea, ellos están comprando tiempo, ¿no? Y los diversos analistas políticos dicen que ellos quieren empezar todo el 2016 intentando que el revocatorio pase en el 2017. ¿Para qué están comprando tiempo? Bueno, recordemos que si se revocan a Maduro, el vicepresidente termina el periodo, que debe ser un vicepresidente. Se espera que el chavismo busque una persona que sea mucho más homogénea, ¿no? Que de alguna manera preserve un poco lo que es el legado del presidente Hugo Chávez de cara a unas nuevas elecciones en 2019, donde no solamente está en juego muchas cosas y donde se sabe que muy probablemente el chavismo pierda por primera vez una presidencia. La lógica del chavismo de Maduro es que esto se alargue para dejar a un sucesor que a su vez pudiera ir a las elecciones en 19 y con eso sobrevivir. Es probable. La lógica de la oposición. ¿Fue al referéndum porque no le quedaba de otra o porque sabe que es poner a Maduro contra las cuerdas? Sí, ellos, en realidad ellos saben que Enrique Capriles Radonsky, que es una de las grandes figuras que está detrás del revocatorio, siempre ha estado diciendo que hay que sacar el chavismo con votos. Y es algo que ha tenido muy buena cabida dentro de la colectividad venezolana, y ellos están intentando eso, forzar las medidas constitucionales para que el chavismo de alguna manera salga con votos y no haya un estallido social, que es lo que pareciera que las personas, además, los venezolanos viven en unas condiciones en este momento muy deplorables. Nadie quisiera quizás que esto sucediera, ¿no? A ver, el nadie me importa que lo abramos como si fuera un huevo de la serpiente, porque, a ver, Capriles es un demócrata. Y no ha llamado a las armas, no ha propuesto un golpe de Estado y mira que tiene un apoyo crecientemente popular. Sí. Sin embargo, sí hay pólvora regada, sí hay chispe, no se ve sencilla la situación, hay erupción de la violencia. Sí, el índice de conflictividad de la sociedad venezolana es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque hay un gran desabastecimiento, la gente hace largas filas para medicamentos, para productos de consumo básico. En esas filas suceden cosas habitualmente, se han reportado motines, se han reportado saqueos en algunas partes de Venezuela, no hay luz, cuando no hay luz tampoco hay agua en buena parte del país. Todo esto, bueno, por supuesto, hace que haya un clima de irascibilidad enorme. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es posible que haya o no haya de alguna manera de eso de que nadie quiera o no quiera una salida violenta? Yo siento que las personas todavía confían en el voto y quieren ir a un revocatorio y quieren hacer esto. Ahora, ¿cuánto tiempo van a durar en esto? Es impredecible. Pregunta, si yo te dijera, o le dijera a un venezolano, mira, sí va a haber revocatorio, pero por ahí de principios del 18, ¿aguantan?
Es impredecible, como te digo. Pareciera que las condiciones están dadas para que ellos aguanten todas las fases que ya se iniciaron. Recuerda que además la gente, viendo que las fases se van cumpliendo, pues baja la presión, ¿no? Sienten que están en un proceso hacia algo, ¿no? Y eso es muy importante. Antes no había ese tipo de esperanza, ¿no? Hace unos meses la gente no sabía qué iba a pasar. Después de que se invoca el revocatorio, las personas quieren hacer el proceso, es lo que se siente. Y las encuestas lo muestran. O sea, la gente, el venezolano, el 60-70% de los venezolanos quieren ir a votar. Eso es importante. Capriles, la oposición sabe que tiene que darle alguna salida a Maduro, porque acorralarlo provocaría lo mismo que sucede cuando una acorrala al león. Se vuelve bastante impredecible y feroz. ¿Cuál es la salida que la oposición le puede dar a Maduro? Yo siento que las condiciones están dadas y ellos están planteando un camino democrático. Un camino de ir a medirse en las urnas y ver si él logra reavivar las bases chavistas que tuvo en algún momento y dar la pelea. Eso es lo que ellos están planteando y creo que en el juego democrático es lo más sano. Pero el temor de Maduro no es vivirse como Lula da Silva, perseguido judicialmente, un linchamiento en contra del chavismo. Es decir, los temores del lado del gobierno actual deben ser del mismo tamaño de su paranoia. Quizás, no lo sé, no lo sé. Sería muy interesante poder saber lo que piensa Maduro. En todo caso, es notorio que tiene una gran presión encima por múltiples factores, ¿no? Entre ellos, sobre todo, las presiones además que hay constantes porque las soluciones económicas no están llegando, ¿no? Él le tocó ser el primer presidente en décadas en subir la gasolina en Venezuela. Para los que no saben esto, un litro de gasolina en Venezuela todavía cuesta menos que un litro de agua mineral, pero hace unos meses costaba muchísimo menos. Entonces, claro, esto ha contribuido a que la gente pues, tenga menos liquidez cada vez. A él le tocó tomar ese tipo de medidas. Las tomó muy tarde, dicen muchos analistas, pero las tomó. La comunidad internacional, América Latina, no ha podido acompañar a Venezuela en este momento. Bueno, acompaña al gobierno, no acompaña a la oposición venezolana, ¿no? De alguna manera. Si hablamos de UNASUR o hablas de ese tipo de organismos, ellos siempre expresan su apoyo al gobierno venezolano. Todos sabemos que tienen múltiples tratados multilaterales, ¿no? A nivel económico, pero sí ha mostrado su apoyo. Digamos que lo que no han visto los venezolanos opositores es que sus denuncias y sus demandas tengan eco, ¿no? En los organismos internacionales. A ver, México es un país que todavía pertenece a América Latina y ha estado recibiendo y dándole foro a varias de las voces disidentes. Te preguntaría desde tu posición, ¿México está sabiendo acompañar a la población venezolana en esto o también va con demasiada cautela y hasta indiferencia frente al tema? Siento que México tiene sus propios problemas como país, ¿no? Problemas grandes, que lo hacen un país bastante polarizado también. Sin embargo, es interesante que bueno, los opositores tengan acá y en Brasil también lo han tenido y en países como Chile y Argentina tengan de alguna manera un foro en el que se puedan dar denuncias, porque en Venezuela, y esto para nadie es un secreto, suceden constantemente violaciones a los derechos humanos, hay una serie de organizaciones que tienen muchas denuncias que están sustentadas. Lo importante yo creo que es eso, ¿no? Que México de alguna manera sirva para que esta gente exprese sus opiniones. Y de alguna manera también yo veo que en la cobertura diaria y que también se cubre tanto como la oposición como el chavismo, ¿no? Ese contraste me parece que es sano desde el punto de vista de la opinión pública en México, ¿no? Otros países en su momento pudieron agarrarse de la Organización de Estados Americanos o de alguna otra institución o instancia internacional para resolver parte del conflicto. ¿Tú ves a la OEA sirviendo para algo en esto? Ya tu sonrisa me respondió. Almagro ha demostrado ser muy belicoso, ¿no? Y eso Maduro es muy belicoso. No, Almagro. Almagro es muy belicoso. Y eso ha hecho que tenga muy mala respuesta en lo que es el estamento del chavismo. El chavismo solo va a reaccionar, o históricamente solo ha reaccionado cuando hay personas que negocian con ellos y que de alguna manera, como pasó con Jimmy Carter en algún momento, que logró abrir un espacio de diálogo y de debate. No reaccionan bien a la confrontación y estemos claros que ellos tienen todos los poderes que ya mencioné antes, tienen también la anuencia de alguna manera del estamento militar y digamos que intentar una lucha contra eso sin negociar es básicamente buscar una masacre, ¿no? Bueno, pues el reloj está sonando, el segundero irá avanzando, no sabemos cuándo sea la fecha, pero habrá referéndum si no es que Maduro se cae antes de que esto ocurra. Nadie sabe. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Gracias a usted por acompañarnos en Los Corresponsales. Este programa que nos sirve de espejo para mirar al mundo y mirarnos dentro de ese enorme universo de responsabilidades, de discusiones, de temas que en más de un sentido se parecen a los nuestros. Próxima semana, Canal 13, Los Corresponsales.